Muy buenas, saludamos a nuestros hermanos que nos acompañan a través de este medio. Y bueno, como una vez a la semana tenemos el libro de Apocalipsis, creyendo que tenemos la necesidad de poder tratar este tema tan importante que en estos días está sometiendo a la sociedad a una plaga, una pandemia que produce temor y hace que muchas personas hablen cosas que quizás no están fundadas en la palabra. Entonces, ¿qué mejor que recurrir al diario de cada día, que es el Apocalipsis, ¿no? Obviamente, para entender mejor Apocalipsis deberíamos estar estudiando Daniel, pero creo importante y me urge tratar este tema de Apocalipsis. En la primera etapa hemos hablado de las cosas que has visto, que era la persona de Jesús que veía Juan, y Juan lo comienza a descifrar a través de diferentes maneras y aparece el todo de Jesús como omnipotente, como Señor, como Redentor, como testigo. Y después la segunda etapa es las cosas que son. Es el mensaje a las 7 iglesias partiendo desde Éfeso hasta la Odisea, ¿no? Hemos tratado de hablar de una manera simple de las cosas que son. Y en esta tercera etapa, que va a abarcar desde el capítulo 4 al 22, es las cosas que serán después de esta. Comenzando a partir del capítulo 4 y 5, que lo tomo como un paréntesis, antes de entrar a la tribulación que va a comenzar a partir del capítulo 6, donde vamos a internarnos y estudiar bastante, porque tiene que ver con los tiempos ya que estamos viendo. Es algo increíble, pero es como una anticipación de lo que va a acontecer después que la iglesia sea arrebatada. Es interesante, capítulo 4 dice Juan, después de esto, miré aquí una puerta abierta en el cielo, ¿no? Y la primera voz que como trompeta había hablado conmigo dijo, sube acá. Esta parte de las Escrituras, teológicamente y de acuerdo a algunos eruditos, nos da a entender que en este momento la iglesia es arrebatada. Después vamos a mostrar algunos textos bíblicos que reafirman que la iglesia no va a atravesar la tribulación. Algunos eruditos dicen que sí, otros dicen que ya está pasando la tribulación, cosa que no es verdad. Quizás la otra parte sea para poder meditarla, pero creo que tenemos argumentos bíblicos como para poder reforzar la idea teológica de que la iglesia de Cristo va a estar ausente en el tiempo de la tribulación. Y este texto bíblico, el número 1 del capítulo 4, cuando Jesús le dice a Juan, sube acá, habla de que la iglesia va a ser arrebatada en ese momento. No se olvide que todo lo que le está pasando a Juan es una visión profética, entonces obvio que esto reafirma el pensamiento del rapto de la iglesia. Es decir, entre lo que es la primera etapa y la segunda, aquí aparece un pequeño paréntesis donde Juan va a hablar de lo que va a acontecer después. A partir del 6, sí ya comienza lo que es lo firme sobre el mundo y el trato de Dios para con la humanidad. Interesante, la otra parte que debemos destacar del pasaje número 1 es las puertas del cielo se están abiertas. Algo similar que le pasó a Jacob, ¿no? Pero en este caso Juan dice, la primera voz no es otro más que el mismo Jesucristo, el que está dándole la orden para subir a Juan o a la iglesia, ¿no? El apóstol Juan empieza a descifrar, de acuerdo a lo que su cosmovisión le permite decir de lo que está viendo, ¿no? En este capítulo 4.1 él ve varias cosas que las vamos a estar mirando. Una de ellas, el que está sentado en el trono. No nos cabe duda que Dios mismo es el que está sentado en el trono. Y allí hay varias cosas que nos van a ayudar a entender los pactos de Dios para con la humanidad. Pasaje número 3 dice, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris. Esta es la primera parte donde nos muestra que es Dios el que está sentado en el trono,
Si nos retrotraemos al libro de Génesis, cuando la humanidad fue destruida por agua a través del diluvio, Dios le habló a Noé y hizo un pacto con la humanidad, y él le dijo que la señal sería de que nunca más Dios destruiría el mundo por agua, y fue el arco que usted ve cada vez que llueve, el famoso arco iris. Es el pacto, ¿no?, que Dios hizo con la humanidad. Y aquí vemos que sobre ese trono está el arco iris. Esto es el pacto que Dios ha hecho para con la humanidad. Por otro lado, interesante lo que Juan ve, la escena de lo que Juan ve. Él dice que ve alrededor de este trono, alrededor de 24 ancianos. Según los estudios que tenemos, nos habla de la antigua dispensación y de la nueva dispensación. Cuando hablamos de la antigua dispensación, estamos hablando de los sacerdotes del antiguo pacto, 12, uno por cada tribu, y 12 en el Nuevo Testamento, hablando de la nueva dispensación. Por eso habla de 24 ancianos. Y como estaban, dice, vestidos de ropa blanca, con coronas de oro en sus cabezas. Es interesante saber que estos son redimidos, son gente ya que ha pasado el proceso, no son seres creados como podemos ver más adelante, que Juan empieza a descifrar, dice uno semejante a león, otro como águila. Esos son seres creados. Sin embargo, aquí vemos propiamente el ser humano, 24 ancianos con ropas blancas, indudablemente han atravesado ya la salvación y están allí adorando al Señor. Habla allí bastante acerca de los seres vivientes que están allí. No lo vamos a estar mirando porque todo es simbólico, hablando de el león, animal fuerte, hablando de cada animal es simbolismo de algo, alguna característica de fuerza o de visión, los 7 espíritus del Señor, ¿no? Ahora, lo que quiero detenerme es en el pasaje número 8, dice: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor por dentro y por fuera llenas de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Si uno va a Isaías capítulo número 6, nos hablan de los serafines que adoran a Dios las 24 horas, y aquí estamos hablando de los mismos seres con alas que están adorando al Señor todo el tiempo, declarando la santidad de nuestro Dios. Y por el otro lado, la omnipotencia de Dios, el ser omnisciente, el que es, el que fue y el que será, ¿no? Creo que es importante destacar esto. Por el otro lado, dice: aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono y al que vive por los siglos. Interesante que vuelvo a Isaías capítulo 6. El tiempo de la adoración hacia Dios. Volvemos a Apocalipsis, lo que será en el futuro, la adoración a Dios. Y todo el escenario del libro de Apocalipsis y del postrer tiempo y de la visión que Juan está teniendo, habla siempre de la adoración a Dios. Y este es el punto más importante, no solamente en el hecho de lo que fue, lo que está mostrando, sino lo que debe ser también. La Iglesia de Cristo debe entender que cuando nos reunimos para adorar a Dios. El fin del pueblo de Dios será para adorar al que vive por los siglos de los siglos. Y creo que esto debe ser importante porque una de las características de Lucero fue querer robarle la gloria a Dios, ¿no? Y creo que es una infección que aún está dentro del ser humano. Llamo a reflexión a mis amados consiervos, a que sepan que debemos caminar sobre esta tierra con humildad y con sencillez, sabiendo que siempre la adoración es hacia Jesucristo. La iglesia le pertenece a Cristo. Él la compró con su sangre. Y creo que todo lo que se hace, lo que podamos hablar, lo que podamos predicar, siempre tiene que tener por encima de nuestro sentimiento la adoración al Señor. Por el otro lado, el pasaje 10 dice algo muy interesante. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono de Dios y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y dice: echan sus coronas delante del trono.
Más adelante vamos a mirar cuando se habla de Jesús y dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aquí los ancianos que tienen las coronas de oro la ponen a los pies del Señor. Es interesante, ¿no? Rendirnos a Dios. Si cada gobierno, cada presidente de las naciones en este tiempo de pandemia pusieran sus coronas en la presencia del Señor, Dios no tardaría ni un minuto en sacar esta plaga de la sociedad. Pero miramos a través de los medios televisivos a los gobernantes soberbios, con una actitud de indiferencia, y algunos tratando de demostrar que le dan gloria a Dios. Simplemente es un ego que tienen cada uno de ellos. Señor, tenga misericordia de nuestro gobernante. El Señor es digno de recibir gloria y honra, el poder, porque Él fue el que creó todas las cosas. Esto dice Hebreos capítulo 1 también. Así que mirando el capítulo 4, nos damos cuenta de que todo el capítulo 4 habla de la adoración al Señor. Se habla de millones que adoran a Dios. Y ya por eso decimos que la Iglesia de Cristo está adorando a Dios en esta etapa. Capítulo 5 de este libro de Apocalipsis es un capítulo que a mí me apasiona, porque creo que encierra todas las dispensaciones, desde lo que fue el Antiguo Testamento a lo que es el Nuevo Testamento. Capítulo 5 nos da la garantía de todas nuestras teologías, todo lo que hemos predicado y enseñado. Libros como el libro de Romanos, que nos hablan de la salvación, de la liberación del pecado. El libro de Hebreo, que nos hablan de la importancia del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, cuando uno ve el capítulo 5, creo que es la bisagra de toda la Biblia. Dice el texto bíblico, vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, Dios. Acuérdese que el que está sentado en el trono es Dios. Dice, tenía un libro escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Esto no es otra cosa más que la escritura de la humanidad. Usted sabrá que esta escritura de la vida la robó Satanás en el huerto del Getsemaní. Cuando el hombre desobedece a Dios, el pecado entró en la tierra y el hombre perdió la autoridad y lo que Dios le había delegado. Ahora ahí él nuevamente fue recuperado a través de la muerte de Jesucristo. Él recuperó nuevamente y Él es el único que tiene la autoridad para abrir los juicios y para traer salvación a la humanidad. La pregunta en el cielo fue, según el pasaje número 2, y vi un ángel que pregonaba, alguien que gritaba allí en el cielo, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y dice el texto bíblico, ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo, lo sagrado, lo importante de este libro. Y dice el texto bíblico que Juan lloraba mucho. Lloraba porque no se halló en ningún lugar alguien que abriera este libro. Interesante, porque Juan está percibiendo la importancia de lo que significaba ese libro para la humanidad. Y alguien allí, a su lado, uno de los ancianos, le dice, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. No está hablando más que de la persona de Jesucristo. Interesante porque está hablando de la descendencia de la tribu de Judá y el cumplimiento de otro pacto que Dios había hecho con David, ¿no? El tronco, dice allí David, uno de los reyes amados de parte del Señor. Él ha vencido, dice, ¿dónde venció este hombre, este ser que podía abrir estos sellos? Justamente, dice el texto bíblico, miré y en medio del trono, he aquí 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Esta es la persona de Jesús. Si uno medita en esto, ¿cómo es posible, no? Pero es algo simbólico. Jesús murió en la cruz del Calvario y dice Isaías capítulo 53
que Él fue molido por nuestros pecados y como oveja frente a sus trasquiladores enmudeció. Ahora ahí Juan lo está viendo como un cordero inmolado. Cuando se habla del cordero inmolado, se habla de degollado y sangrante. Creo que la visión de Juan es patente. Está viendo la imagen de la cruz de Jesucristo, está viendo al Redentor, está viendo al que venció la muerte. Jesús dijo en el Evangelio de San Juan: yo tengo poder para entregar mi vida y para volver a tomarla. Y aquí está la autoridad de Dios a través de la persona de Jesucristo. Recupera lo que por muerte tendría que haber sido. Cuando Adán peca, entra el pecado de la muerte. Y según Hebreo, para poder tener o recuperar el testamento, el testador tenía que morir. Y fue Jesús, con la diferencia que Él resucitó. Interesante, ¿no? Otras religiones veneran y adoran a un ser muerto. Nosotros adoramos a un ser vivo. Otras religiones tienen en sus tumbas a los que se les llaman que eran sus profetas. Nuestro profeta y Señor está abriendo los sellos, está en el cielo, demostrando su autoridad sobre la humanidad. Sigue el texto bíblico: tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpa, copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Ahí está para hablar una vez más y reafirmar que la iglesia está presente. Es maravilloso saber, estimado hermano, hermana, varón de Dios, lo que aquí dice la Escritura. Las oraciones de los santos están en un incensario. Más adelante vamos a ver que esta copa, que son las oraciones de los santos, en un momento dado son volcados sobre la tierra. Ahí será el juicio sobre la gente que han hostigado al pueblo del Señor. Por el otro lado, lo interesante es saber que estos seres vivientes son seres redimidos, lavados por la sangre de Jesucristo. ¿Por qué lo decimos? Dice el texto bíblico, pasaje 9, cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre, ahí viene, nos has redimido. No son seres creados, no son ángeles, sino que son los redimidos, las dispensaciones desde el tiempo de Adán hasta el último de los tiempos. Ahí están los hijos de Dios, adorando a Dios. Somos nosotros los que le estamos cantando a Jesús: digno eres de abrir los sellos. ¿Por qué? Porque nos redimiste, nos rescataste con tu sangre. ¿Quién hemos sido lavados por la sangre de Jesús? Aquellos que hemos creído en la cruz de Jesucristo. Dice el texto bíblico que tenían un nuevo cántico. ¿Cómo será ese cántico? Si uno le pone música y letra a esta alabanza que ellos dicen: nos has hecho para nuestro Dios reyes, sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. El apóstol Pedro habla de esto, de que hemos hecho sacerdote. El escritor de Hebreo también habla acerca de esto. Y miré y oí de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y mire lo que dice: y su número era millones de millones. Está hablando justamente de toda la humanidad que ya está en la presencia del Señor. Y decía: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y todo lo creado en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay. Y oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza. Hay una canción que canta: al que está sentado en el trono. Es tan interesante poder bendecir al Señor a través de esto. Así que capítulo 4 y capítulo 5 es el rollo que es importante. Voy a dar algunos tips referentes al capítulo 5 para ir cerrando y entrar ya en lo que sería el comienzo de la tribulación. Dios siempre necesitó que el pecado fuera lavado por la sangre de Jesucristo. Por eso se habla del Cordero. Esto está en el capítulo 9 de Hebreos, pasaje número 22. Dios libró a su pueblo por medio de la sangre. El libro de Éxodo, capítulo 3, nos habla justamente, capítulo 12, perdón, nos habla justamente de la Pascua y que fueron lavados y limpiados con la sangre del Cordero.
Así que Isaías también profetizó que el Cordero sería inmolado. Bueno, a través de todo esto está enfatizando Juan la importancia de lo que es la sangre del Cordero. Vamos a entrar al capítulo 6 de Apocalipsis. Muy bien, capítulo 6. Usted va a tener un resumen ahora a través de este medio donde hacemos un resumen de lo que estamos hablando. Porque se va a encontrar que aquí comienza, después del capítulo 4 y 5, todo lo que Juan está viendo en el cielo, va a comenzar una primer serie de juicios de Dios para con la humanidad. La primera serie son 7 sellos. La segunda serie son 7 trompetas. Y la tercera serie de juicio, 7 copas. Aquí el capítulo 6 comienzan 7 años de tribulación. Capítulo 6, cuando empieza a abrir los sellos, son 7 años de tribulación. Tengo que recordar, en esto lo dije hace un momento, el libro de Daniel habla justamente de la última semana. Es decir, si tuviéramos que meditar en las 70 semanas que ve Daniel, esta es la última semana del trato de Dios para con su pueblo, porque aquí también entra el trato de Dios para con Israel. El reloj biológico de Dios, por así llamarlo, se detiene en la cruz del Calvario, del trato de Dios para con su pueblo. Comienza lo que nosotros llamamos el periodo de la gracia o la dispensación de la gracia hasta el arrebatamiento de la iglesia. Cuando la iglesia es arrebatada, según nuestro criterio, capítulo 4, la iglesia ya es arrebatada, capítulo 5, la adoración celestial, y comienza el trato de Dios, la última semana, la tribulación de 7 años sobre la tierra. Dice el texto bíblico, cuando vi el Cordero, abrió uno de los sellos, y oí a los 4 seres vivientes diciendo, con voz de trueno, ven y mira. Juan va a ver el primer caballo. Usted conoce los 4 caballos del Apocalipsis, ¿no? Muy mencionado por la gente. Y aquí es donde empezamos a ver que empieza a vislumbrarse en este tiempo lo que va a acontecer más adelante. Esto es simplemente principio de dolores, según dice Jesús en el Evangelio de Mateo. Dice el texto bíblico, miré aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo para vencer. Quiero destacar que no es Cristo. Recién en el capítulo 19 aparece Jesús con su iglesia, y allí se identifica la persona de Jesucristo, justamente montado sobre un caballo blanco, pero en su muslo, tanto de un lado como otro, fiel y verdadero. Este es la imitación, el anticristo. Es interesante ver en este tiempo, mi estimado hermano, porque el anticristo vendrá a traer paz sobre la tierra. El anticristo va a traer solución. Mire, tenemos muchas evidencias, vamos a mirar la marca de la bestia y todo esto, pero hoy mismo, cualquier persona que descubra la vacuna, cualquier nación que descubra la vacuna contra el COVID-19, será adorado y venerado como el anticristo lo desea. Falta muy poco y está todo tan preparado para que un gobierno central gobierne la humanidad. Cada vez hay menos alimentos y hay más crisis y se necesita de un gobierno como este, alguien que sale venciendo para vencer, trae solución económica, trae solución de seguridad. Está todo preparado como para que pueda sentarse en el trono alguien para regir sobre la humanidad, imitando al verdadero Cristo. Dice el texto bíblico, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente diciendo, ven y mira. Y ahí que dice el texto bíblico, salió un caballo amarillo y bermejo, y el que lo montaba le fue poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen los unos a los otros. Cuando hablamos de este caballo o de este personaje, estamos hablando del poder militar que va a ejercer sobre la humanidad y que tiene capacidad
para someter y gobernar y para matar a la humanidad. Usted sabe que hay lugares, hay países en este tiempo de pandemia que se ha decretado el toque de queda. A un militar no le cuesta mucho someter a la humanidad, tenerlos presos en sus casas, y es lo que está hablando acá. Tiene autoridad y tiene poder para hacer todo este tipo de cosas. Así que aquí aparece este caballo bermejo, es fuerte como el hierro. ¿Por qué tengo que recurrir nuevamente al libro de Daniel? Libro de Daniel, capítulo número 2, pasaje 40 y capítulo 7, pasaje 7 del libro de Daniel, habla de una visión que tiene Daniel. Y él ve a uno que sube con poder y que dice, el texto bíblico, es fuerte como el hierro, desmenuzará a la tierra y es aterrador y poderoso, ¿no? Este es el espíritu del caballo bermejo que vendrá a quitar la paz de la tierra, sometiendo a la gente, cual lo ve Daniel en su visión y cual ahora lo está profetizando el libro de Apocalipsis a través de Juan. Así que después va a aparecer un tercer caballo, el caballo negro. Dice el texto bíblico, me voy a detener bastante en esto, cuando abrió el tercer sello, dice, salió un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí que decía, en medio de los 4 seres vivientes, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras. Aquí está hablando del hambre. Caballo negro es algo que va a regir sobre la humanidad. Es muy triste saber que lo que está diciendo allí, el denario, era el valor de un día de trabajo. Quiere decir que para comer una sola persona un poco de trigo tiene que trabajar todo un día. No va a alcanzarle para satisfacerse, de alimentarse. Después vamos a avanzar sobre las plagas, ¿no? Pero la vez pasada estuve mirando que salió en el diario Infobae de la plaga de la langosta cerca del desierto de Sahara. Millones, una plaga tan grande de langosta que dice puede matar más que el coronavirus, porque mata a la gente de hambre. Esas langostas que salen en una sola pasada en los campos, según la estadística, el consumo de alimento equivale a 35.000 personas en un segundo. La langosta lo destruye. Hoy hay hambre en muchas partes de la tierra y quiero hablarle a la iglesia de este tiempo que sea sabio, que sea prudente, que guarde lo que Dios le ha dado, que sea buen mayordomo de los bienes que le ha dado, porque aún dentro de nuestra nación en este tiempo la escasez va a aparecer si la cuarentena continúa. Si leemos los profetas, los ricos aumentan los precios, es inalcanzable al sueldo de las personas. Ya hay gente en estos días manifestándose en las calles de Argentina y otros países que están reclamando por el alimento. El caballo negro ya está galopando, aunque simplemente es principio de dolores, ya está comenzando. Quiero hablarle de el otro caballo que aparece aquí en el texto bíblico, caballo amarillo. Miré aquí un caballo amarillo, el que lo montaba tenía el poder de la muerte y del Hades. Es interesante, ¿no? Porque cuando está hablando de este caballo, está hablando de la peste. No sé, pero creo que Estados Unidos ha superado los 70.000 muertos en este tiempo. Y creo que la pandemia va a arrasar con más personas. Y Argentina está disfrutando de un favor y una gracia de Dios, pero en algún momento esta plaga puede matar muchas más personas. No sea imprudente, sea precavido y sepa que no tocará plaga a nuestra vida, pero si no la salimos a buscar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de este espíritu de peste, miramos la historia de la humanidad y realmente uno encuentra que la humanidad ha atravesado muchas pestes. Creo que esta es la primera que ha hecho que todo el mundo pueda sufrir estas consecuencias. Otra vez, dice
el Señor Jesucristo es principio de dolores. Vamos a detenernos aquí y continuaremos con el resto de este apasionante capítulo 6, porque hay algunos temas que yo quiero tratar. Tiene que ver con los mártires y el tiempo de la tribulación. Entonces nos detenemos en este último caballo que usted lo está viendo hoy por televisión y lo está viendo a su alrededor. La peste, el caballo amarillo que está, dice, la muerte y el Hades. Hay lugares en el mundo que no pueden despedir a sus muertos. Hay sepulcros abiertos en cantidades donde la gente está siendo puesta allí. Es muy triste. Hay una parte en Italia que está funcionando todo el tiempo para incinerar los cuerpos, la cremación, no hay tiempo de sepultarlo. Realmente el espíritu de muerte está rondando sobre la humanidad. Así que nos detenemos aquí y la próxima semana vamos a continuar con la mitad del capítulo 6 y vamos a seguir mirando el resto de los capítulos. Padre, queremos bendecir a la iglesia, a nuestros hermanos que nos acompañan a través de este medio, y te ruego que no sea un temor emocional, sino que miremos que tú vienes pronto a arrebatar a tu iglesia. Danos la capacidad también de estar preparado para este tiempo. Te bendecimos por siempre, Jesús. Amén. La paz de Dios sobre sus vidas. Seremos la próxima semana, continuaremos, con el resto de los capítulos.